autonomía subordinada a una visión superior del Estado que resulta de los elementos fundamentales contenidos en la Constitución y en lo que llamamos todos el sistema de planeación democrática. Queremos todos, sí, un regulador fuerte, cuya autonomía es relevante en el diseño constitucional y por decisiones de la Suprema Corte de Justicia, pero que no lleve en modo alguno a diluir la amplia visión del Estado mexicano en la inevitable reducción de 7 perspectivas individuales. Por el contrario, la actuación del IFT debe expresar con toda claridad y decisión el proyecto nacional extenso e intenso, el propósito de Estado plasmado en los documentos fundamentales, nuestra Constitución y la Ley Federal de la materia, así como la Ley Federal de Competencia Económica que este Congreso, que estas legislaturas expidieron. Visión y proyecto que no se constriñen a una agenda regulatoria de corto plazo, sino que manifiestan una visión de largo alcance por la que las telecomunicaciones y la radiodifusión como derechos fundamentales sirvan al propósito superior de bienestar individual y desarrollo nacional, que es la justificación primera y el fin último de toda autoridad constituida. El liderazgo que el IFT requiere no es uno de tipo aislacionista, que enfatice la autonomía al margen o por encima del Estado, sino uno que articule con el Congreso y con el Ejecutivo para servir al superior propósito nacional. Las tareas del IFT son en gran medida consabidas, usuales, jamás rutinarias, dada la acelerada innovación tecnológica en el sector. Deben ser realizadas con excelencia, transparencia y absoluto rigor técnico. Debemos cumplir la revisión exhaustiva mandatada en ley de las obligaciones de los preponderantes, de ambos preponderantes. En mi opinión, esta ha sido una de las principales omisiones del Instituto, tanto por ser una obligación del IFT legal, como porque la oportuna corrección de desviaciones habría permitido y permitirá a los preponderantes enderezar el camino. Esto no lo hemos logrado porque no ha habido una actuación suficiente. En estos 4 años ha habido 133 denuncias contra el preponderante en telecomunicaciones por cuestiones de preponderancia, 2 contra el preponderante en radiodifusión por cuestiones de preponderancia. No ha subido un solo asunto al Pleno, no ha subido un solo proyecto de resolución al Pleno. En materia de preponderancia telecom se han desechado un 30% de las denuncias, el resto, que son todavía más, son cercanas de 100, no hay dictámenes. Simplemente, en mi opinión, ha sido una cuestión, esa tardanza, esta omisión, que ha impedido hacer correcciones oportunas. Continúo. ¿Qué nos espera en los siguientes años? En los siguientes años presento en las siguientes 3 gráficas una visión de dónde estábamos al comienzo de la reforma y dónde estamos en este momento. Van a ver en las barras con color cómo ha cambiado la cosa. Son los índices de concentración, la participación de mercado de la gente en telecom. Ha pasado en telefonía fija del 72 al 63.99. Esa tendencia, si vamos como vamos, el futurible es un futuro inercial tendencial, llegaríamos en unos 3 años más o menos a un 55%. Juzguen ustedes si es satisfactorio, para mí no lo es. En telefonía móvil pasamos del 68.93 al 64.73, la tendencia nos llevaría a un 62. Juzguen ustedes si eso es competencia, si eso es sano para el país. En mi concepto no lo es. Hay necesidad de mayores cambios que requieren la colaboración del regulador con el Congreso. Pasamos a la siguiente gráfica. Banda ancha fija, preponderante en telecom, Telmex, del 71 al 57. Podríamos llegar a un 43. Suena interesante, pero ¿qué puede pasar en este escenario? Es un escenario donde Telmex no puede dar televisión. En cuanto diera televisión, esta tendencia se revertiría y tendríamos un escenario muy distinto. Si no ocurre, si no da televisión, a esto vamos a llegar. Pero no quiero decir con eso que eso sea bueno. También hay que ver ese asunto de la convergencia de las redes y su pleno aprovechamiento bajo las reglas que, como mi colega Contreras dijo, tienen que ser aquellas que expidió el Congreso. Banda ancha móvil, de 82 a 69, y llegaríamos a 60. ¿Pero qué pasó en los últimos meses? Que una mayoría del Pleno, yo me opuse, decidió permitir la compra del espectro de multivisión.
60 MHz en la muy valiosa banda de 2.5. Eso le da una ventaja de entre año y medio a 2 años a Telcel respecto de sus competidores para ofertar nuevos, mejores servicios. Y lo está haciendo. Ese es el futuro que deseamos. Ustedes decidirán. Por mi parte, no lo veo como satisfactorio. Pasamos al caso siguiente. Televisión restringida. Aquí tenemos dos tendencias. La tendencia macro, de 4 años a la fecha, apunta a un crecimiento en la participación de la gente que hoy ha sido declarado con poder sustancial de mercado, Grupo Televisa. La tendencia micro de los últimos 2 años es una tendencia descendente. Ahí vean un cruce. La tendencia macro llevaría a temas de una concentración todavía superior, 2/3 del total. La tendencia micro llevaría a una concentración del 56%. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? La posibilidad de que el preponderante siga haciendo adquisiciones. La posibilidad de que el preponderante no sea regulado eficazmente a través de las medidas que se puedan dictar en próximos meses. Ese es el espacio de oportunidad regulatoria que tenemos. Continuamos. Yo los invito por ello a pensar no solamente en el futuro posible, el tendencial, el inercial. Los invito a diseñar un futuro deseable, que es el futurable. El Congreso tuvo un papel relevante en la primera generación de reformas, debe tener un rol incluso más activo, más significativo en lo inmediato. Y el regulador debe acompañar y estar a la altura del esfuerzo institucional. Continuamos. ¿Por qué tenemos que hacer esto? Porque tenemos que pasar de esta visión de que estamos regulando redes y servicios tradicionales, que nosotros en nuestra juventud ya conocíamos, que nuestros hijos están teniendo ahorita, a realmente la ambición de un desarrollo digital para México. Yo no veo la función eficaz del regulador y la utilidad constitucional del poder que nos fue otorgado si no pasamos de esa etapa histórica de los problemas a la etapa de una visión de un México digital, donde tengamos que afrontar entonces estos retos. ¿Y por qué son relevantes estos retos? En mi concepto, porque el mundo digital, el nuevo mundo digital que se abre, viene develando, merced al ingenio humano, su capital importancia para la viabilidad de nuestro país. No puede haber un proyecto de nación que excluya lo digital. Las oportunidades de progreso individual y colectivo dependen de la inclusión de mujeres, hombres, localidades en lo digital. No hacerlo es una condena al atraso. Seguir pensando que nuestro tema es regular redes y los servicios tradicionales es condenar al país al atraso. Debemos transitar a una economía digital. Una economía que ya está en marcha. Nos podemos sumar a ella o podemos quedarnos al margen, pero no se va a detener. Y no subirnos a tiempo es atraso, es pérdida de empleos bien pagados, es falta de desarrollo para el país. Esta era se avisora como un horizonte de progreso. Se acelerará con la puesta a punto de redes 5G e Internet de las cosas. Una oportunidad que debemos tomar decididamente, con el mismo valor que tuvieron para la reforma de 2013, la ley de 2014, lo requerimos proyectar para dar una oportunidad al futuro. Tenemos que hacerlo con ustedes. Este desarrollo es especialmente relevante para las nuevas generaciones. La niñez y la juventud de este país, que solo han visto crisis sobre crisis en los últimos 30 años, deben tener la oportunidad de imaginar y construir una nación distinta, una nación mejor, más igualitaria y más próspera. Las tecnologías de la información y las comunicaciones son una infraestructura básica de esa posibilidad. Y tenemos que apurarnos porque llevamos un cierto atraso. Ahí ven en la flecha a México, muy a la saga del mundo digital, que está imperando y transformando las sociedades, las economías locales y mundiales. Una frase que quise resaltar de una destacada especialista, doña Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la CEPAL. La economía digital, dice ella, es una fuerza crucial para impulsar el cambio estructural, avanzar en la reducción de la desigualdad y fortalecer la inclusión social que tanto necesitan nuestros países. Yo quiero concluir señalándoles lo siguiente. Tenemos que avanzar a un México digital para el siglo XXI. Y doy un ABC. Se puede decir de muchas maneras.
El A de acceso digital, como condición básica, eliminando barreras geográficas o de mercado que excluyan a los mexicanos y las mexicanas de estas oportunidades. Una B de bienestar digital, por las oportunidades que a la economía de individuos, familias y comunidades brinda la inserción, presupuesto de lo cual es la seguridad de las redes para el despliegue del potencial de Internet en información, expresión, salud, educación. Una ciudadanía digital, la C de ciudadanía, porque la nueva relación con el gobernado debe ser orientada por el propósito de empoderarlo, reempoderarlo a través de un entorno digital que haga de la función pública una más eficaz, transparente, controlable, accesible y entendible para las personas. La llamada cuarta revolución industrial, esta revolución tecnológica, es así una marcadamente humanista. Por su capacidad de transformar profundamente las sociedades, es sin duda también, en mi concepto, una revolución política. Pero una de nuevo cuño, una revolución que no es para tomar el poder, sino para regresarlo, renovado, a su depositario original, nuestro pueblo. Muchas gracias. Muchas gracias al comisionado Cuevas. Vamos a iniciar la primera ronda de preguntas y respuestas. Tiene el uso de la palabra el senador Gerardo Flores, del Partido Verde Ecologista de México, por hasta 5 minutos. Gracias, senador Pozos. Pues yo básicamente voy a retomar la pregunta que hice en la primera ronda en el caso de la comparecencia del comisionado Gabriel Contreras, pero haciendo referencia, por ejemplo, a las gráficas que usted presentaba aquí hace un momento, que muestran una trayectoria relativamente lenta de la modificación de la estructura de los distintos mercados del sector telecomunicaciones en particular. Yo le preguntaba a él en la primera ronda sobre el tema de la revisión oportuna del cumplimiento de las medidas de preponderancia. Le preguntaba a él cuál era su opinión, y es un poco la misma pregunta en este sentido para usted. Si esta revisión del cumplimiento de las medidas, primero, pudo haber sido más, no se lo plantea así, pero es una derivación de lo mismo, pudo haber sido más, digamos, eficaz en el sentido de darle un seguimiento más puntual al cumplimiento de las medidas, que en el caso de los reportes que yo señalaba, los reportes que publicó el Instituto Federal de Telecomunicaciones, desde mi punto de vista, a destiempo, porque era una obligación que le impuso el Congreso al IFT desde que se expidió la ley, pues estos reportes fueron publicados hasta, si mal no recuerdo, y lo decía yo en la intervención anterior, creo que fue febrero o marzo de 2016, pues cuando ya tenía más de 1 año y medio de vigencia la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. Entonces, si desde su punto de vista podría haberse mejorado la revisión del cumplimiento de las medidas de preponderancia, ¿qué posibles efectos indeseados tuvo sobre las condiciones de competencia en el sector el que no se hubiera hecho esa revisión puntual o eficaz, como yo lo he señalado, que los propios competidores del preponderante, lo repito, en la consulta pública que hizo el Instituto de cara a la revisión bienal de las primeras medidas de preponderancia y eventual imposición o ratificación de nuevas, de las medidas anteriores o imposición de nuevas, en el 2016, en esa consulta pública, los competidores hicieron mucho énfasis en esa frustración que tenían de que el instituto no había vigilado de manera puntual y oportuna el cumplimiento de las medidas de preponderancia. En ese contexto menciono, por ejemplo, el caso del Sistema Electrónico de Gestión, que justamente la propia OCDE, en su reporte que acaba de publicar, lo destaca de manera señalada en el sentido de que es una medida que de hecho apenas está por cumplimentarse, que en el primer periodo de las medidas de preponderancia pues simplemente no funcionó. Entonces creo que la vigilancia, si bien un órgano regulador debe poner en marcha diversas medidas que puedan estar en ley o que son derivadas de sus propias competencias, pues creo que para que funcione o que tengan un impacto o el más alto impacto posible, pues lo ideal es que ese órgano o esa autoridad vigile de manera puntual
y oportuna que se cumplan. Entonces, la primera parte es, ¿cómo cree usted que impactó con algún efecto indeseado sobre las condiciones de competencia que podrían verse reflejadas en esta disminución lenta en la concentración en los mercados de telecomunicaciones? ¿Y cómo cree usted que este procedimiento podría mejorarse hacia adelante? Es mi pregunta. Gracias, senador. En el uso de la palabra, el senador Zoé Robledo. Muchas gracias, señor Pozos. Comisionado Cuevas, bienvenido al Senado de la República. Uno de los pendientes, y que además estaba muy presente en esta exposición que nos hizo, es el asunto de la economía digital, los avances tecnológicos, la tecnología de la información y demás. Sin embargo, uno de los temas pendientes justamente del Instituto es la emisión de los lineamientos sobre la neutralidad de la red. En ese sentido, usted lo sabe, hay dos posibles posiciones o dos tipos de regulación en el mundo, y los países se han ido adaptando en una o en otra. Una, la regulación de la FCC norteamericana, del abogado Agip Batipine, y la regulación BEREC, que es la que ha adoptado la Unión Europea. En ese sentido, mi pregunta es muy concreta en dos sentidos. Primero, a mí me gustaría conocer su opinión y con cuál de las dos regulaciones es más cercano su pensamiento. Y la otra, ¿qué ha pasado? ¿Por qué no han emitido los lineamientos de neutralidad de la red? Gracias. En el uso de la palabra, la senadora Andrea García, del Grupo Parlamentario Acción Nacional. Hola, buenas tardes, bienvenido. Yo tengo dos preguntas. Primero, ¿qué haría el Instituto para reducir las brechas digitales en el ámbito local, para brindar las condiciones de competitividad efectiva y brindar las condiciones para disminuir los costos de infraestructura y la prestación de servicios? Ya que de acuerdo con el estudio de la OCDE de acceso a Internet, solo 2 entidades en México tienen o cubren el 70%, 16 están en la media o bajo de la media, y 4 como Chiapas, Oaxaca, están debajo del 30%. Y en su plan de trabajo, en el objetivo 5, habla sobre promover la protección de los derechos de usuarios y audiencias. Y en un tema tan delicado que es la pornografía infantil en México, donde México es el mayor difusor de esta, ¿qué nivel de coordinación tendría el instituto o qué plan alterno o mecanismo de efectividad en el auxilio de estas tareas, con colaboración con Gobernación y las instancias que responde a este tipo de delitos, o qué plan alterno puede ayudar a disminuir este gran mal? Gracias. Gracias, senadora. En el uso de la palabra, la senadora Carmen Dorantes, del Grupo Parlamentario del PRI. Gracias. Muy buenos días. Con su permiso, señor presidente, compañeras, compañeros legisladores, bienvenido, maestro Adolfo Cuevas Teja, a este recinto legislativo. La implementación de la reforma en telecomunicaciones ha traído consigo beneficios concretos y positivos, destacando el aumento que tenemos en el acceso a la banda ancha fija, la banda ancha móvil y las conexiones a Internet, así como una mejora en la calidad de los servicios y menores precios, eliminación a la larga distancia nacional y mayores inversiones principalmente. Y uno de los grandes temas es la red compartida. Es un proyecto que permitirá abordar también las diferencias en las coberturas de manera geográfica y poblacional de los servicios de comunicaciones. En México, sin embargo, también es indiscutible que un proyecto de esta naturaleza enfrenta grandes desafíos, pero que lo tenemos que hacer. Y en este sentido me permito preguntarle, ¿qué sugiere para seguir potenciando estos beneficios tangibles? ¿Cuáles son sus retos de la reforma para la economía en su conjunto, para las familias mexicanas? Por su atención, muchas gracias. Muchas gracias a las y los senadores. Tiene el señor comisionado hasta 10 Muchas minutos
para contestar a esta primera Muy ronda de amable, preguntas. muy amable, senador. Déjame ordenarme, por favor. Ahí está, ¿verdad? Sí, gracias. Empiezo con lo que manifestó el senador Flores. Sí hay una reducción en la concentración de la gente en preponderante en mercados. Yo no la juzgo satisfactoria, pero hay un tema que puede ser estructural. Es decir, ustedes dictaron medidas que en mi concepto son las que realmente en mayor medida, en mayor grado contribuyeron a esa disminución. Nosotros dictamos medidas, pero sigue habiendo una queja de falta de competencia en el país. Lo que tenemos que ver es clarificar. Si vamos a medir el éxito de la reforma por la continuada reducción en las concentraciones, ¿cuáles son los mecanismos válidos en términos de comparativo internacional y del marco de derecho en México que podemos establecer ustedes y nosotros en un esquema de colaboración? O entender quizá que hay un límite en ese aspecto y que lo que debemos esperar a futuro, como ha ocurrido en otros países, es una reducción paulatina y un tanto lenta. Lo que no podemos hacer es dejar de cumplir aquello que nos fue mandatado. Y en mi concepto, como dije, es una de las principales omisiones del IFT en estos 4 años, el tema de la revisión de los preponderantes. Ya di las cifras, no las voy a repetir. No ha subido un solo caso de sanción de los 133 denuncias contra el preponderante, ni de los 2 en Telecom y de los 2 contra el preponderante en radiodifusión. Puede ser que no hayan hecho nada mal, concedamos ese beneficio. Puede ser que por eso no suben los casos, porque no se analiza que tengan materia. Tampoco hay un dictamen de absolución. Ha habido en 39 casos desechamiento, por razones que no han sido comunicadas al Pleno. La unidad responsable ha decidido desechar. Lo que tenemos que enfocar en ese punto es brindar certeza a través de una actuación apegada a derecho. Si de la actuación expedita, oportuna, sobre todo apegada a derecho, resulta que hubo sanciones, que se corrijan. Y eso hará que los preponderantes cumplan el mandato y eso repercutirá en un mejor entorno de competencia al eliminarse los vicios acaecidos. Si no han cometido falta alguna entre estos cientos de denuncias planteadas, que lo sepan todos, que sepan que está haciendo lo correcto, para que lo siga haciendo, y que sepa la industria que eso no fue una imputación válida. Pero lo que estamos en 4 años después, es que simplemente no sabemos. No sabemos los miembros del Pleno, no sabe la industria, no saben los preponderantes. Simplemente no se sabe, se volvió una caja negra la revisión de preponderancia, porque los informes trimestrales entregados extemporáneamente en su mayoría, lo que dicen es que hay un cumplimiento documental y que se reserva para la revisión de un cumplimiento efectivo. La ley no dice eso. La ley dice que se tiene que determinar si hubo incumplimientos y proceder a las sanciones. Y eso no ha venido ocurriendo en 4 años. Eso ha llevado a situaciones a las que yo me he opuesto en plenos, por ejemplo, que se han otorgado prórrogas a preponderantes sin la revisión de obligaciones de preponderancia. Y se manifiesta en el Pleno, y así ha sido avalado por una mayoría. Es que la revisión de preponderancia es otra cosa. Yo digo, no, a ver, los artículos dicen que tiene que estar al corriente del cumplimiento de todas sus obligaciones. Dice de todas, no dice solo las del título, no, todas. Pero las de preponderancia simplemente no han llegado, no ha llegado el reporte de cómo va. Eso es muy grave. El título de Telmex ya se prorrogó, y se prorrogó sin que hubiera habido una revisión de las obligaciones de preponderancia. Tenemos que corregir eso es lo que tenemos que mejorar, pero es muy simple. En este caso, mejorar, corregir, es cumplir con lo que la ley nos ordenaba, lo que en mi concepto no viene dándose de manera cabal. Senador Robledo, lineamientos de neutralidad de red pendientes, ¿por qué no se han emitido? Sí ha habido trabajo en el instituto de las áreas sobre esta materia. Ha habido una prudencia regulatoria, en este caso no de omisión, y la comparto, porque cambian las tendencias rápidamente en ese aspecto. Y lo que se juzgaba válido o necesario, meses después
se descarta y viceversa. Si hay unas posiciones más definidas de una FCC bajo control demócrata, que puede variar en los próximos meses con una FCC bajo control republicano. El tema de BEREC sí parece más una visión de largo plazo, más intervencionista a partir de una situación geopolítica particular. En Europa hay mucho resentimiento, y eso es público, eso es claro, porque los gigantes de las telecomunicaciones, las OTTs gigantes, son estadounidenses. Hay un interés mayor y puede entenderse por una regulación. Yo no puedo comprometer una visión por cuestión legal de por qué optaría yo. No hay que detener la innovación, hay que favorecer la inversión, pero no de una manera ingenua, porque esto nos llevaría a la vieja paradoja de cuando se inventó la televisión, de cuando se estableció en México en el año 45 y que tardamos 15 años en dictar una ley federal sobre televisión, porque maravillados por el fenómeno técnico de la tele, no nos atrevíamos a regular, no sea que le vayamos a estorbar, se decía, ¿no? Y así estamos un poco con las OTT, no hay que ser ingenuos. Hay temas, me refiero a una siguiente pregunta, de protección a menores que son ineludibles. Hay temas de seguridad nacional que son ineludibles. Le tenemos que entrar y tenemos que obligar a cualquiera que afecte a nuestros menores o los intereses de nuestro país a sujetarse a cierta regulación. Que me perdone Facebook, Google, Netflix, quien sea, si hay algo que daña a este país potencialmente, actualmente debemos intervenir. No es tan fácil hacerlo solamente desde el regulador, porque tendríamos que partir de definiciones, en mi concepto, dadas por el Congreso. Pero esa es mi visión sobre los temas de regulación. Me referiría a los planteamientos de la señora senadora Andrea García sobre la brecha digital en lo local, el panorama de derechos de usuarios y audiencia, los temas de pornografía. Sí se requiere esa colaboración, y yo lo mencionaba en mi exposición con el Ejecutivo. Ha habido una cierta colaboración, lo que tenemos es que comunicar lo que estamos haciendo de mejor manera, hacerlo más transparente para todos los interesados, ustedes destacadamente, que he visto que suben iniciativas sobre esos temas, pero también tenemos que partir de lo que pueden llegar a ser limitaciones técnicas y dónde podríamos establecer los puntos de control. Como ustedes saben, muchos contenidos vienen de servidores en el extranjero. Nuestro punto de control serían nuestros operadores. Esto, en algunos casos, podría implicar, y de hecho viene ocurriendo, actos de censura. Muy legítimos, claro está, si se trata de pornografía. Pero en el tema de pornografía, y particularmente pornografía infantil, que es un aspecto, creo yo, atendido suficientemente por otras instancias del Estado mexicano, creo que tenemos que verlo en el marco amplio de cómo esto limitará la libertad de expresión y, por tanto, tener un acercamiento prudente, consensado, dialogado con sociedad civil sobre esos temas. Porque si bien tenemos deberes de protección hacia grupos particulares vulnerables, también tenemos deber de preservar nuestros principios. Uno de los nodales es la libertad de expresión. La brecha digital, y esto lo ligo al tema de red compartida que la señora senadora Carmen Dorantes me planteaba. La red compartida va a llegar, promete, al 92% de la población, al menos, ese es lo que tiene por obligación cubrir, hacia 2023, ¿sí? Hoy día, Telcel tiene una cobertura del 92%, y hace pocas semanas ATT reportó que ya cubría con 4G casi 90 millones de mexicanos. La red compartida, aunque se ha presentado, y ya yo hago una visión crítica, aunque se ha presentado como algo que viene a hacer lo que otros no hacen, en mi concepto eso está por demostrarse. Está por demostrarse si realmente va a llegar a lugares distintos de donde tenemos otras redes. Y esa debe ser una supervisión que hagamos desde el regulador, la Secretaría de Comunicaciones, ustedes, todos los interesados. Tenemos que ver qué tanto aporta realmente la red compartida en cuanto a cobertura. Lo otro es, si llegando a donde llegue, va a ofrecer la capacidad de su red a terceros, porque ya no puede prestar servicios a usuarios finales, a un precio que realmente modifique los mercados. Porque lo que sabemos a ciencia cierta, hasta el momento, es que la red compartida empezará por cubrir algunas ciudades bastante importantes y bastante bien servidas. Eso no abona realmente a un tema de conectividad, de ampliación a los que no tenían cobertura. Eso quizá abone, quizás, y dependerá del éxito del modelo de negocios de la red, a una mayor competencia si logra hacer una oferta
que sea atractiva para los propios operadores actuales, tradicionales y para los móviles virtuales, que permita ofrecer productos de menor precio. Pero está en veremos. Yo digo que hay que tener como Estado mexicano una cercana supervisión de ese proyecto de red compartida, porque ahí entregamos directamente y sin licitación, y el señor secretario de Hacienda dijo hace pocos días la cifra de cuánto había perdido el Estado por no licitarla, entregamos directamente ese recurso, 90 MHz, la pechuga, el oro del espectro lo entregamos, y además derechos, en la Ley Federal de Derechos muy reducidos. Tenemos que ser muy cuidadosos. Yo, evidentemente, en pro de las telecomunicaciones, estoy porque sea exitoso, pero no tengo una visión solamente optimista, tengo una visión cautelosa y crítica sobre el tema de red compartida. Aumento de banda ancha, yo mostraba, y sí ha habido un crecimiento interesante, muy interesante, en banda ancha móvil particularmente. De 26 millones pasamos a 63 millones en los últimos 3 años, pero una tendencia que ya venía, eso no lo decimos mucho, pero hay que ver un par de años atrás, había 7 millones, en 3 años se triplicó y en los siguientes 3 años prácticamente volvió a triplicarse. Era una tendencia fuerte y creo que mucho ha ayudado la entrada de nuevos competidores. Evidentemente el tema es los no conectados, y en el tema de los no conectados hay un límite a lo que puede hacer el mercado. Y aquí también me refiero a los temas de acceso local. Los mercados no van a ir a cubrir donde no sea rentable, excepto que les impongamos obligaciones de cobertura social, lo cual también es otro tema donde no hay mucho avance en el instituto, hay muchas discusiones y divisiones, más en el sentido de que no sería aconsejable imponer obligaciones de cobertura social. Yo creo que es posible, creo que la experiencia internacional demuestra que es muy sano imponer obligaciones de cobertura social y que debiera hacerse, pero no se ha logrado un consenso al interior del instituto. Ahora bien, llegando ahí, aunque estén ahí, hay un tema de acceso por ingreso. Puede estar el servicio, puede estar las torres, todo, los transmisores encendidos, y la gente no va a poder comprar por encima de su capacidad adquisitiva. Y en eso la experiencia internacional ha sido tener programas de cobertura social, que de hecho ya tenemos en México, como puntos de acceso gratuito a Internet en las escuelas, en sitios públicos, pero también, claro, está programas de subsidio, donde ya hay una experiencia internacional. Todo esto son recursos públicos, y cada vez que se hable de recursos públicos, ustedes más que yo lo saben, tenemos que ser extremadamente cuidadosos. Acabamos de pasar por esta tragedia, triple tragedia, en semanas recientes. El costo de la reconstrucción será inmenso, quizá no sea el mejor momento de hablar de esquemas de subsidio, pero ciertamente, justamente para esas zonas devastadas, sería muy importante que la reconstrucción se ligara a esquemas de inclusión digital, porque entonces ya no solo superaríamos la emergencia, superaríamos el atraso histórico. Y de esa manera, si me permiten, creo haber contestado en esta ronda, señor senador. Muchas gracias. Iniciamos con la siguiente ronda, la segunda ronda de preguntas y respuestas. Le pido al senador Soler Robledo nos haga el favor de darle seguimiento. Sí. Senador Flores, por favor. Sí, digo, nada más con la observación de que, digo, nos brincamos la réplica, pero bueno, vamos, digo, sí, ¿La réplica? digo, ¿Tiene alguna réplica en esta ronda? no, yo tengo réplica, pero no la vas a... No, yo haría pregunta, pero entonces, para pasar a la réplica, comisionado, yo entiendo el asunto de la prudencia regulatoria que ha mencionado. Sin embargo, no hay ninguna ingenuidad en la petición del cumplimiento de la ley. Y los lineamientos deben de ser emitidos. En el propio informe que ustedes patrocinaron o copatrocinaron de la OCDE, hay un planteamiento respecto a la necesidad de que se regule pronto, porque, vaya, sí hay un incumplimiento. E incluso, supongo que es a partir de la comunicación que tuvieron con ustedes, plantea la OCDE, y la cito tal cual, que
Dice, la reforma adoptada por México tiene una serie de medidas específicas relacionadas a la neutralidad de la red. El artículo 145 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión establece que los concesionarios y entidades autorizadas para prestar servicios de acceso a Internet deben cumplir con los lineamientos generales y conducirse según los principios generales de elección del consumidor y la no discriminación. Sin embargo, la forma en que se aplicará esta disposición legal no está aún definida y será materia de consulta pública y análisis por parte del IFT en 2017. Entonces, ¿hay alguna información que ustedes le han dado a la OCDE en el sentido de que antes de que termine este año estarán listos los lineamientos y que no nos lo están diciendo en este momento, en esta comparecencia, en donde están, a donde fueron convocados por el Senado, o cuál es la posición? Sí me interesa mucho porque, reitero, no hay ingenuidad en la petición del cumplimiento de la ley. Gracias. Sí, muy rápido. En su respuesta, comisionado, usted señalaba del cúmulo de un poco más de 130 denuncias que no han sido resueltas, o sea, en realidad no ha sido resuelta ninguna que haya concluido por lo menos en una imposición de sanciones, o incluso, creo, usted lo señalaba, en el señalamiento de que no hubo una violación, lo cual creo que básicamente sería la observación que yo haría, que independientemente de la decisión que tome el Senado de la República respecto a quién deba presidir el pleno del instituto, pues yo creo que sería un exhorto a todos los comisionados, pues para que incluso, entiendo que son procedimientos que no han subido al pleno, quizá ameritaría eso, que revisen su estructura o el estatuto del instituto, para ver de qué manera se puede hacer más expedita la resolución de este tipo de denuncias, que sin duda el hecho de que no se resuelvan, pues sí le genera un daño porque al sector, en el sentido de que pueden llegar a provocar incertidumbre. El senador Víctor Hermosillo, en la réplica del PAN. Buenas tardes, pensé que ha llegado, salí, tuve un problema, pero aquí estoy y lo oí ahorita. Y me llamó la atención una cosa, a mí sí me preocupa mucho eso de la pornografía infantil, sobre todo, y de los delitos que pueden salir por las redes. De hecho, estamos a punto de subir ya al pleno una petición que hicimos sobre pornovenganza. Usted sabe, ese tipo de delito que se chantajea a personas por difundir cosas que muchas veces lo hacen al calor de la pasión, al calor y luego se arrepienten y causan unos graves problemas, ¿no? Todos este tipo de aparatos que son maravillosos también pueden ser muy peligrosos. En lo que respecta a la pornografía infantil, pues habrá que ver qué se puede hacer, porque México es de los líderes en pornografía infantil. Y yo no he logrado en el Senado, porque lo he tratado, de que se vea este punto, porque primero es una canallada, ¿verdad? Usar a niños para eso, y sobre todo es una situación de degeneración, ¿verdad? Para unas cosas somos muy susceptibles, nos hemos hecho muy susceptibles. Yo le aseguro que así hay un programa en que matan 5 perros a la luz del público, va a haber una cantidad enorme de personas que se van a quejar, ¿verdad? Hay cosas que no se deben permitir, pero la pornografía infantil sí se permite, y también la pornografía como tal. Y no quiero pecar de mojigato, ¿verdad? Ni mucho menos, pero sí se debe haber un estudio que ya pasa mucho en Europa y en Estados Unidos, que la pornografía está sobre todo envenenando a los muchachos. O sea, hay más de 500 millones de cibernautas que todos los días usan pornografía. 500 millones. En una población de 7,000 millones, que no todos tienen aparatos y todo, es muy alto. Y va en contra del trabajo, va en contra, distorsiona la mente, y hay cosas que se ven ahí cada día más burdas y cada día más degeneradas, porque desgraciadamente los humanos siempre queremos más y más, ¿verdad? Que está causando graves problemas, no nada más en Europa y en Estados Unidos, que ya ni siquiera tienen hijos, ¿verdad? Sino nuestro país también.
Entonces la distorsión sobre lo que es el verdadero sexo, el amor, las buenas costumbres para respetarnos unos a otros se han perdido, ¿verdad? Y en la pornografía, y aquí hay varias damas, ¿verdad? Sinceramente la perjudicada es la mujer, porque se le toma como un instrumento. No hay amor, es un instrumento. Y eso nos está causando un grave daño. Estamos muy modernos y lo permitimos, ¿verdad? Eso sí, les digo, matan a un perro y hacen un escándalo, ¿verdad? Pero mujeres y mujeres son humilladas en ese tipo de filmaciones. Ojalá se pueda hacer algo. Yo también puse otra situación en el artículo 4 para que en las escuelas se les diga a los muchachos, porque no les van a enseñar los profesores cómo usar estas cosas. Yo creo que mis nietos saben más que yo de esto, ¿no? Pero sí decirles que esto puede ser una granada en la mano, ¿verdad? De cómo se use y cómo puede haber situaciones de, pudiéramos decir, casi de vicio de estar con estos aparatos con la mano, ¿verdad? Yo creo que con el tiempo va a haber mucha chamba para los oculistas, que se pasan horas y horas en esto, y otra serie de cosas, ¿no? Esto es peor, digo, la televisión, como usted dice, fue un gran instrumento, pero si hacemos un análisis de la televisión, muchos de los contenidos no mejoran a la humanidad, y es una desgracia. Muy bien. Espero que se tome en cuenta esa. Muchas gracias, señor senador. Iniciamos con la segunda ronda de preguntas con el senador Gerardo Flores. Muchas gracias, senador. Pues, en su intervención usted hizo mención, comisionado Cuevas, a una decisión que adoptó el Pleno del Instituto Federal de Telecomunicaciones hace algunos meses con relación a la adquisición por parte del preponderante de espectro radioeléctrico que estaba concesionado a la empresa Multivisión en la banda conocida como de 2.5, que es una banda pues bastante apta o bastante útil para la provisión de servicios de banda ancha móvil, sobre todo en grandes concentraciones o en ciudades como la Ciudad de México, Monterrey o Guadalajara, por citar algunas. Usted señaló que usted votó en contra de esa decisión. Yo también es un tema que abordé en alguno de mis artículos en un periódico en el que escribo. A mí me parecía que el instituto, y bueno, me parece que lo que hizo fue una valoración no tan profunda de esta transacción, porque ya lo vimos, apenas se le autorizó, pues luego anunció que iba a empezar a proveer servicios, lo que le llaman 4.5G, adquiere una ventaja sobre los demás operadores. Mi preocupación central con esta decisión del instituto era, por un lado, y ahora la vinculo con la eventual licitación que ya tiene programa llevar a cabo el propio instituto, es que por más reglas que se pongan con relación a la concentración de espectro, el poder de un agente económico como este es tal que aunque los demás vean ciertas reglas, terminan por desincentivar la participación en las licitaciones. Y no lo digo al aire, lo digo con base en lo que se observó en otra licitación de bandas de frecuencia, que es la banda de 1.7 GHz o de 1700 MHz, como se le quiera llamar, donde, por ejemplo, el otro operador móvil importante en nuestro país, que es sabemos que hay tres, por lo menos que tienen red propia, que son Telcel, AT&T y Telefónica. En el caso de esa licitación, Telefónica simplemente ante el escenario de que no iba a ser posible competir con el preponderante en las pujas de esa licitación, simplemente decidió no participar. Entonces, me parece que pudiera darse un escenario parecido en esta licitación, aunque creo y reconozco que sí el instituto ha adoptado algunos cambios en sus bases de licitación para tratar de evitar esto, el desincentivar que otros operadores le entren a la licitación. No obstante, la ventaja que se le dio previamente
vía la autorización de esa adquisición a la que me refiero al inicio, pues me parece que siembra o pone las condiciones para que haya realmente poca participación, y el hecho de que tenga ya una ventaja de varios meses en la explotación de este espectro, pues simple y sencillamente creo que puede generar el riesgo de que todo lo que se ha avanzado en materia de disminuir la concentración se pueda revertir. Esto es un comentario que lo hago aquí, lo he hecho en artículos, lo he hecho con los propios comisionados. A mí sí me preocupa porque ha habido disminución de los precios de los servicios móviles, es verdad, pero la concentración en los mercados ha bajado muy poco desde mi punto de vista. Ahí hay un riesgo, ya lo vivimos cuando la apertura del sector telecomunicaciones en 1997, que fue una apertura de los mercados de larga distancia, donde la larga distancia bajó significativamente de precio en esos primeros años, donde vimos cómo los operadores, los competidores ganaban participación de mercado, y al cabo de 2 o 3 años de esa apertura, el agente incumbente o dominante en ese momento, que sigue siéndolo hoy en día, pues se ajustó a las nuevas condiciones, aprendió a cómo defenderse y empezó a hacer o a incurrir en prácticas tales que terminaron por orillar a esos nuevos competidores a no crecer, a irse quedando topados, al grado de que varios, las participaciones de mercado que habían ganado, pues las fueron perdiendo, y al final lo que tuvimos fue una nueva concentración en el mercado. En un mercado como este no podemos cantar victoria. Hoy no hay que celebrar sin duda que han bajado los precios, que se han movido un poco las concentraciones de mercado, pero no podemos bajar la guardia, porque un operador de este tamaño tiene los recursos suficientes para aguantar y para poner en marcha prácticas que a la larga pueden revertir muchas buenas medidas que se hayan adoptado. Por eso, me parece que en el tema de la banda 2.5 sí era muy importante haber sido un poco más cauto sobre la decisión que se tomó. Me gustaría abundar un poco más en ese tema. Senador Marco Blázquez, del PT. Bueno, bienvenido, señor comisionado. Muy buena su presentación, lo felicito. Podría decir que impecable. Sí quisiera con usted compartir algunas informaciones sobre su interacción con el Pleno del IFETEL y su mecánica de votación, que me parece incluso ha sido pues tema de algunos comentarios, inclusive por lo menos a nivel público, medios de difusión. Me gustaría que me dijera su presencia en el Pleno. ¿Usted la considera constante? Siguiente, hemos detectado que hay asuntos que usted vota en lo general a favor, pero en las partes sustanciales del acuerdo las vota en contra. Así lo hemos percibido. Son intenciones buenas, se lo quiero aclarar, no pudiera ser de otra forma. En el 2016 se contabilizaron 100 asuntos más o menos señalados de este tipo. Cuando ha votado usted a favor en lo general, pero en contra de la sustancia, ha ofrecido usted votos en lo particular por escrito. Desde el 2014, por lo menos se le han contabilizado 60 eventos similares. Y de acuerdo con la última revisión que hicimos, de esos 61 votos particulares no han ingresado al menos 20. Entonces, quisiera yo saber si esos votos fueron sin razonamiento, si es que no se han presentado, igual ya se presentaron y estoy extemporáneo. Si esos votos fueron sin razonamiento, o si en este caso usted olvidó entregar los votos particulares. Son las inquietudes y le agradezco su respuesta. Gracias, senador. Senadora Marcela Torres. Maestro Adolfo Cuevas, bienvenido al Senado. Un gusto tener la oportunidad de platicar con usted en esta comparecencia. Y yo, pues,
no me queda más que lamentar, ¿verdad?, con tristeza y coincidir con su grave señalamiento a este Senado, en el sentido de que, pues, a los mismos intereses, tanto políticos como económicos, que ustedes enfrentan, aquí también tienen su mano, ¿no? Y que hemos sido omisos se manifiesta esta omisión a través de esta poca comunicación que usted señala, para realizar o para hacer este contrapeso indispensable y para hacer este ejercicio de rendición de cuentas de este organismo autónomo que usted pretende presidir. Hay algunas organizaciones de la sociedad civil, sobre todo de jóvenes, como R3D, ¿no?, que estudian y analizan todo lo que se refiere a derechos digitales, y que ellos manifiestan una preocupación. Lo tocó por eso es que pregunto esto, en su presentación. Ellos presentan una preocupación por la neutralidad en la red. En este momento, si pudiera usted decirnos y decirles a ellos que nos están siguiendo, en su opinión, ¿qué factores ponen en riesgo esta neutralidad de la red? Que digo, tratando de explicarlo en términos lo más ciudadano posible, es la neutralidad es tratar que todo el tráfico de Internet se realice sin distinciones a una o a otra compañía, ¿no? Que no se beneficien ciertas compañías de los servicios digitales que prestan, ¿verdad? A eso nos referimos con neutralidad. Esa es una pregunta. La segunda vuelve a ser la misma que me permití poner a su anterior compañero, y viene precisamente de cerca de 18 organizaciones de la sociedad civil. La primera vez que se discutió en el Pleno de IFT si se consideraba a Televisa dominante o no en televisión de paga, si nos pudiera por favor decir cuál fue su voto y cómo es que votó usted. Muchas gracias. Gracias. El senador Jesús Pliego. Gracias, senador Pozos. Maestro Adolfo Cuevas, buenas tardes, bienvenido al Senado de la República. Lo felicito porque viene usted muy bien documentado. Como usted sabe, el correcto desempeño del instituto es un elemento fundamental para cumplir con las metas planteadas en la reforma de materia de telecomunicaciones. Por ello, quiero preguntarle atentamente lo siguiente. Desde su punto de vista, ¿cuáles son las principales áreas de oportunidad y desafíos que enfrentan los sectores de telecomunicaciones y radiodifusión en México? Y ¿en qué medida su plan de trabajo contribuirá a su atención? Gracias. Muchas gracias, senador. Tiene el uso de la palabra el comisionado hasta por 10 minutos para dar respuesta a estas preguntas. Muy amable. Quizá en algunas partes me apoye en documentos que traje sobre estos aspectos. En el caso de la listación 2.5, una mayoría de mis colegas optó por aprobarla al considerar que no había efectos adversos a la competencia. Yo opiné en sentido diverso, precisamente al considerar que el poder detectado de mercado de la empresa Telcel solamente podría haberse beneficiado con la adquisición de este espectro sumamente valioso, al cual no tendrían acceso inmediato el resto de los competidores. Esto, como expresó el senador Flores, tiene como consecuencia que solamente Telcel puede ofrecer estos servicios 4.5, que los ofrezca con una antelación mayor, entre 18 y 24 meses al resto de sus competidores, y eso podría hacer que la curva descendente de concentración de mercado vuelva a subir a su favor. Eso es algo a lo que tenemos que estar atentos y por eso hacer avanzar la licitación a la brevedad, cuidando dentro de la licitación los temas de acumulación de espectro de la propia compañía América Móvil. Esto es relevante por lo siguiente. La gráfica que mostré en mi presentación sobre la disminución de la concentración en telefonía móvil, relevante de aproximadamente 5 puntos, sin embargo, es en general.
Si vemos solamente el segmento más redituable de telefonía móvil, que es el segmento de pospago, en ese segmento Telcel ha acrecentado su poder y pasó del 55% al 64% de concentración en los últimos años en pospago. Por favor, que se muestre la gráfica de lo que estoy hablando. Esto es extremadamente relevante. Esto es extremadamente relevante porque como en la figuración del gran García Márquez, cuando hablaba de la guerra en la Amazonia, del personaje principal, Buendía creía que avanzaba en su campaña, pero en realidad iba retrocediendo, adentrándose y perdiéndose en la selva. Lo que nos puede pasar si solamente vemos los números grandes es que perdamos de vista lo que está ocurriendo en mercados más acotados. Y en el mercado de pospago, que es con mucho el más redituable, pero con mucho, más redituable que el esquema de prepago. El de tarjeta es el de prepago. Uno va a comprar su tarjeta, se acaba el saldo de 20, 50 pesos, la recarga. El de pospago consume en mucha mayor medida. Es consumidor no solo de voz, es consumidor de datos, en fin. En ese esquema, Telcel ha crecido en los últimos años. Ahí está, y es información de nuestro muy afortunado Banco de Telecomunicaciones, del IFT. Entonces debemos cuidar por eso el tema de Telcel, es un tema fuerte de competencia. Esto, el tener el 2.5 lo beneficia en general, pero lo beneficia mucho más en este mercado, en el mercado de los grandes consumidores, de los que podemos comprar smartphones, de los que tenemos paquetes de datos, de los que no tenemos un saldo limitado, sino cubrimos la cuenta al final. En ese mercado particularmente beneficia la adquisición del espectro. Estos temas no se analizaron en mi concepto debidamente, incluso hubo un punto que yo critiqué grandemente, ya digo, pasa el tema y solo porque estoy ante ustedes, que es un órgano de rendición de cuentas, me atrevo a criticar porque yo jamás públicamente critico una decisión del Pleno después de que se toma. Pero en este caso estoy frente a ustedes. Para determinar las participaciones de espectro que tenían los operadores, se sumó la banda 700, que se había dado a la red compartida. Eso en mi concepto no hace el menor sentido, porque la red compartida no es otro competidor. De hecho, ahorita no está compitiendo, pero aunque en el corto plazo pudiera ponerse en funcionamiento el espectro de la red compartida, jamás es otro competidor, porque él entregaría la capacidad de ese espectro al resto de los operadores. Por eso me pareció absolutamente desafortunado sumar la banda 790 MHz, que es una cantidad importante cuando hablamos de cerca de 400 MHz en total, porque diluye y da una apariencia de que en realidad América Móvil tenía menos espectro, del que en realidad está operando activamente él por sí mismo, al que se sumaron estos 60. Ese es el tema con la 2.5, espero haber respondido. Señor senador Marco Blázquez, a quien respeto porque conozco de tiempo atrás y siempre he tenido la deferencia de su trato gentil. Mi presencia en el Pleno, tendría que saber exactamente a qué se refieren. Siempre que se cita una sesión estoy ahí, excepto cuando estoy de comisión, y quizá en alguna ocasión que he tenido algún problema personal muy grave, familiar, y que he dejado algún voto adelantado. Sí, ciertamente, y no soy el único, no sé si eso esté documentado en las estadísticas del sector, creo que podría alguien acuciosamente llegar a saber los números. Me he retirado de algunas sesiones como otros colegas, ellos se han retirado también en algún momento para atender algún compromiso o de tipo profesional o de tipo personal. No hay una obligación de permanecer en la sesión, hay una obligación de estar ahí y tenemos la oportunidad, creo que no es el caso de ustedes, de externar nuestros votos en cualquier momento. Sobre los votos que yo quedo a deber, no tengo presente que hay un número grande. Presenté el voto en 2.5 contra 1 TV cuando se consideró que no era una infracción. Recuerdo quizá uno que sigo haciendo numeralia precisa y por eso no he entregado, aunque tengo aquí avances parciales, que fue el caso de Grupo Televisa, en la segunda decisión sobre Grupo Televisa. Con toda franqueza, y usted podría tener incluso mejor información que yo, es el único que recuerdo no haber presentado de los votos que comprometí a presentar
por escrito. Sobre la diferenciación entre votar a favor en lo general y temas en particular en contra, pues creo que es una práctica común y evidentemente es porque he disentido de algún sentido específico de alguna norma. Pero respetaría si usted tiene una cifra distinta, seguramente es correcta. Doña Marcela Torres Peinbert, neutralidad de la red. Señora senadora, los principios de neutralidad de la red los expresó usted muy bien, de esta forma clara. Es básicamente no discriminar el tráfico en la red, ¿verdad? Se utiliza luego una jerga específica, ¿no? El no bloquear, el no ralentizar, en fin, pero básicamente no discriminar. ¿En qué sentido? En el sentido de que un operador podría, por conveniencia de tener un acuerdo comercial o por tratarse de contenidos propios, darles preferencia frente a terceros en cuanto a cómo transitan por la red, hacerlos que lleguen más rápido y se carguen y se visualicen más rápido, discriminando a un competidor. Ese tipo de cosas, ¿no? Ahora bien, eso queda muy claro y no hemos tenido señales en México de prácticas en contrario. Sin embargo, ya hay un análisis y se sigue haciendo análisis sobre casos particulares. Yo mismo he subido algunos temas, como fue Claro Video, de si estaba ocurriendo un asunto de neutralidad de la red, dado que funciona muy bien Claro Video, ¿no? Para los usuarios de teléfonos de México. En ese orden de ideas, los principios son claros, son los que ustedes dieron en ley. Evidentemente hay un compromiso que en este momento, y a reserva de lo que acertadamente nos señalaba el senador Zoe Robledo, sobre la obligación y mandato que tenemos de cumplir y comprometimos ya para este ejercicio, sobre los lineamientos, tenemos que seguir observando cualquier conducta que se nos impute como discriminatoria o violatoria de los principios ya establecidos en ley. Y si hay una imputación sobre violación a la ley, pues no tiene que esperar a que haya lineamientos, la tramitaríamos de esa forma. Esto puede tener también que ver con temas de competencia económica, un efecto de desplazamiento por dar preferencia a otros contenidos propios de algún operador. Algunos operadores manejan contenidos propios, Grupo Televisa, por ejemplo, Blim, una OTT importante, América Móvil con Claro Video, versus algún tipo de competencia. Son fenómenos donde no hemos recibido quejas particulares, pero que estaríamos atentos a resolverlas. Ese punto lo manejaría de esa manera, si usted me permite. Sobre el primer voto fue mío en contra. Se ha malinterpretado como si al decir que votamos, yo voté de hecho las dos ocasiones en contra de que considerar que el Grupo Televisa tiene poder sustancial de mercado, y en la segunda ocasión fue el único que votó en contra. ¿Qué me lleva en las dos ocasiones a votar en contra? Y mi planteamiento no fue distinto. Mi planteamiento es, en ambos casos, lo que estoy viendo es que lo que obra en el expediente no me permite arribar a la conclusión de que goce de tal poder, lo cual no debiera ser interpretado como que yo pienso lo contrario, como que pienso que no tiene poder. Simplemente que el expediente, como fue sometido a mi consideración, no lo demostraba. Me debo reservar mi opinión personalísima sobre si tiene o no realmente poder, pero lo voy a expresar de la siguiente manera. Yo en ambas ocasiones he pedido a la unidad responsable que hiciera un análisis más fino de mercado. A llegar al mercado más acotado es una de las recomendaciones principales en análisis de competencia. Determinar si ahí en los mercados más pequeños, más acotados, tiene poder sustancial. Y yo estimo que debía hacerse un análisis que en lugar de considerar que hay un solo mercado de televisión restringida, debemos valorar si hay mercado por niveles de costo del servicio. El servicio básico, los servicios intermedios, los servicios premium. No puedo afirmar, quisiera hablar más con usted, pero podría comprometer mi posición, pero en literatura internacional en competencia económica es muy común el caso de segmentación de mercado por ingreso, en el mercado de autos, en el mercado de ropa. No se considera que alguien tenga poder sustancial en todo el mercado, sino lo tiene en ciertos segmentos según el costo de los servicios. Puede no ser cierto, no lo estoy afirmando. Pedí que se hiciera ese análisis y no se hizo. Pedí que se hiciera un análisis también sobre cómo juegan doble y triple play, porque en mi concepto muchas decisiones de mercado de consumidores, que de eso se trata, si tiene uno de poder sustancial, si puede influir a alguien o obligarlo a permanecer con él, la decisión fuera solo por la adquisición del STAR, del Servicio de Televisión y Audio Restringido. En mi concepto era plausible considerar que en muchos casos la decisión se toma por la posibilidad de acceder a paquetes de doble o triple play.
análisis que tampoco se me hizo, no se hizo. Y yo estimo que no es convincente ni un expediente ni otro para determinar que el Grupo Televisa tiene poder sin que yo afirme lo contrario. No estoy afirmando que no lo tiene, estoy afirmando que debe hacerse un análisis por mercado y determinar y llegar a hallazgos en el mercado particular. Y le digo algo, por ejemplo, que a mí me sorprendió, gratamente me sorprendió. Hubo un caso reciente hace 3 semanas, un caso de competencia económica. En este caso no era Televisa el imputado, era el otro gran grupo. Fue el tema de Claro Video. Si estaba desplazando Claro Video, una denuncia presentada por otro operador. Una mayoría del Pleno coincidió en que no estaba desplazando. Ahí yo concurrí con esa mayoría. Pero en esta ocasión sí se permitieron analizar el impacto de doble y triple play, que permite que algunos jugadores distintos de América Móvil puedan defender su participación de mercado, ya que hacen ofertas competitivas, pero basadas en la agregación de otros servicios. Eso no se quiso considerar. Bueno, yo respeto a las áreas, no me entregaron un expediente, no me convence. Por otras razones, eso se ha presentado en diversos medios como si fuera una señal distinta. El voto razonado, que es el que yo recuerdo de ver, sobre la segunda decisión de poder sustancial, expresará con toda claridad todas las deficiencias que yo encontré en la resolución que nos fue presentada. Y concluyo con el señor senador Jesús Priego. Gracias por su atención, señor, lo valoro especialmente. Los desafíos de Telecom y Radiodifusión, el plan de trabajo. El plan de trabajo lo tenemos que integrar los 7 comisionados. En Telecom veo los desafíos de competencia. Tenemos que lograr que echen raíces los proyectos de inversión que se arriesgan en este tiempo, distintos de los del preponderante. Tenemos que garantizar para el preponderante equidad, justicia, un trato conforme al derecho, particularmente el que ustedes ya definieron, por ejemplo, sobre las reglas de cómo lograr la convergencia. En el caso de radiodifusión, está en una encrucijada la radiodifusión. Es un servicio que si lo perdiéramos en cualquier momento nos daríamos cuenta inmediatamente de lo mucho que vale y no lo estamos apreciando debidamente. Quizá porque suena a algo del pasado, pero no, es muy presente y su actuación de la radiodifusión, particularmente en situaciones de emergencia, es de lo más relevante. También el ánimo que imbuye a las sociedades, dado su contacto cotidiano, su conocimiento de lo local, para lograr gobernabilidad, estabilidad y paz en México, es algo invaluable que tenemos en la radiodifusión, muy por encima de la influencia de redes sociales y otros medios alternativos. ¿Qué hacer por la radiodifusión? Darle un marco actual a los tiempos, reducir obligaciones excesivas, no todas, hay temas de protección a menores, seguridad nacional, pero sí reducirlas de manera importante y eso exige también revisar no únicamente lo regulatorio, también algo en que ustedes son actores centrales, que son los temas de obligaciones en campañas políticas. Ese peso enorme que arrastra la radiodifusión puede afectar, yo estimo que está afectando su viabilidad y que debiera cambiar, pero por respeto a este órgano, como mes ajeno en mi competencia, no quiero abundar más. Gracias, señor. Muchas gracias. Ha solicitado hacer uso de la réplica el senador José Ascensión Orihuela del PRI. ¿Marco también? Sí. Muy bien. Gracias, presidente. Comisionado Cuevas, realmente es una pregunta más que una réplica. En su propuesta, en su planteamiento de plan de trabajo, en los objetivos que usted plantea, tiene uno, el primero, que a mí me resulta sumamente interesante y yo le pediría algún comentario expreso, más amplio. Usted plantea transitar a una economía digital y déjeme decirle por qué me parece interesante y me interesa. Uno de los temas novedosos en la discusión del Tratado de Libre Comercio es el comercio electrónico. Es uno de los grandes temas que no están en el tratado original y que hoy son relevantes en el planteamiento de nuestros socios comerciales y de nosotros mismos. Me parece que es un tema relevante, que es un tema que nos puede enriquecer y yo quisiera preguntarle cómo
¿Cómo lo ve usted hacia el futuro inmediato y de qué manera debe ser un agente de cambio para el país y promover la economía que tanto buscamos en materia de mejorar las condiciones de amplios sectores de nuestra economía? Por su respuesta, gracias. Gracias al senador Orihuela. El senador Marco Blázquez, debo pedirle respetuosamente al señor comisionado que, si a bien lo tiene, incluir en la siguiente parte de su comparecencia, que es la de las preguntas de la sociedad civil, la respuesta al señor senador. La réplica del señor Marco Blázquez. Gracias por su respuesta, señor comisionado. Mire, le recomiendo respetuosamente si haga una revisión de esos votos particulares que han quedado pendientes. Como usted, nosotros también somos sujetos de una crítica, de un señalamiento. Ahí nos andan revisando los votos. En lo personal, a mí me gusta que me lo revisen porque eso quiere decir que mi trabajo pesa. Y su trabajo es un trabajo que desde la parte externa, a nivel de legislador, se le sigue mucho, se le tiene una marca personal porque su trabajo técnico es importante. Entonces yo creo que a nivel de posicionamiento sí me parece que sería interesante conocer las características de su voto particular en esos 16, 17, los que sean acuerdos pendientes, para poder conocerlos. Y sí, totalmente de acuerdo con usted en que la radiodifusión está secuestrada por las pestilencias políticas, y lo digo y lo reitero ante cualquier foro. Es una empresa sobreregulada, es una industria a la cual se le somete a los rigores. No creo que haya un país en el mundo donde un radiodifusor tenga que cumplir más especificaciones, más costos y asumir sanciones más costosas que en México, y a cambio pues se les tiene ahí minado con todas las ocurrencias de, por lo menos, la llamada esta, si se le pudiera llamar así, propaganda política. Muchas gracias. Muy bien, gracias al senador Blázquez. Vamos a proceder con las dos preguntas de la sociedad civil. Si usted no tiene inconveniente, le solicitaremos a la senadora Gómez del Campo que nos haga el favor de seleccionar ambas. Muy bien. Es de Sofía Guerrero Ibargüengoitia, tiene firma autógrafa, y dice: en caso de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación declarara como inconstitucionales las medidas asimétricas establecidas en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión al agente económico preponderante en telecomunicaciones, ¿cuál sería su postura como presidente del instituto y qué acciones concretas propondría en su caso con respecto a la práctica de dicho agente consistente en discriminar sus tarifas en función del destino de las llamadas, mejor conocida como efecto club? Que creo que de alguna manera ya ha hecho referencia. Y la segunda pregunta es de Laura Castillo Rodríguez. Ella está en la, debo entender que es estudiante de la licenciatura en Relaciones Internacionales del ITAM, y dice: en meses recientes América Móvil finalizó la compra de 60 MHz en la banda de los 2.5 GHz, hecho que permitirá a la subsidiaria Telcel el despliegue de infraestructura para proveer servicios de nueva generación antes de finalizar este año. Creo que ya también, mientras, de cualquier manera, Leo completa la.
mientras que el resto de sus competidores deberán esperar hasta junio del 2018 para que posiblemente les sea entregado un título de concesión en la misma banda. Tomando en cuenta la ventaja que esta situación le da al operador preponderante, aunado al actual escenario de excesiva concentración en el segmento móvil y las afectaciones que los operadores competidores como resultado del fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación con respecto a la tarifa cero. ¿Qué remedios propone usted para evitar que esta ventaja adicional merme los avances ya alcanzados en materia de competencia? Procedo. Gracias. Adelante. Primero, referirme brevemente al planteamiento que amablemente hizo el senador Orihuela. La economía digital ya sucedió y lo único que pasará a continuación es que se hará más grande. En 2020 será aproximadamente la cuarta parte del total de la riqueza generada a nivel global, pasará por esa economía digital. La mediación digital, ¿cómo se le llama? Que lo veíamos como algo simplemente novedoso, ¿verdad? La gente en realidad pensaba que era otra forma de hacer las cosas, que solía hacer de manera presencial, directa, en sus relaciones de negocio personales. Ha pasado a ser no otra forma de hacer las cosas, sino la forma de hacer las cosas, con enormes ventajas. Hay un estudio, por ejemplo, que indica que el 90% del costo del sector financiero depende de toda la infraestructura física que debe mantener. Una banca digital se ahorraría el 90% y en un entorno de competencia trasladaría ahorros a los usuarios. Y así todo, así todo. Entonces el reto para México es integrarnos a la economía digital, pero no de esta manera, digamos, superficial o de apariencia, de que es un tema de gente que por trabajo tenemos que usar corbata, de ciertos estratos. Debemos pensar en la lógica de que es un derecho humano, que la integración de todos a la economía digital es parte consubstancial de eso que yo llamaba la ciudadanía digital, hacernos viables enteramente como nación y como individuos en ese entorno digital para poder beneficiarnos de las oportunidades. Si no lo hacemos, alguien más lo hará. Y el drama que conocimos de la migración del campo a las ciudades, cuando el foco de creación de riqueza era la industria y la gente se trasladaba allá, va a suceder entre quienes accedan al mundo digital y quienes no lo hagan. Pero esto no es solamente un tema de ciudades. Cualquiera, a partir de ciertas condiciones básicas de infraestructura, cualquiera en cualquier localidad puede integrarse. Lo que hoy nos parece son lugares aislados, las serranías, estas cuestiones de nuestro México, pueden estar plenamente integrados y siendo productivos en el entorno digital. Por eso el reto, y yo tomando el comentario que había hecho hace un momento, la reconstrucción de estas zonas tan afectadas, que son nuestros estados más pobres, Oaxaca, Chiapas, debe hacerse con una visión de llevarlos a lo digital. Sobre la pregunta que amablemente me hace Sofía, la primera de Sociedad Civil, la cuestión de medidas asimétricas. No puedo pronunciarme de fondo en varios temas y espero que eso se comprenda bien, de que no es una falta de decisión de hablar de temas, simplemente que si yo me pronunciara de fondo en un tema específico, podría ser recusado. Pero el instituto, y eso es de ley, tiene amplias facultades regulatorias, sostenidas y extendidas incluso más allá de lo que muchos consideran deseable por la Suprema Corte. Y evidentemente tiene la facultad de poner en puesta cualquier disposición regulatoria que sea necesaria ante la eventual eliminación de disposiciones legales por controversias ante la Corte, lo cual haría, siguiendo los principios muy claros también dictados por ustedes, de que nuestro mandato es por la competencia. Entonces, cualquier cosa que en términos de competencia se justifique y no contradiga la ley, lo podemos hacer, y esa es mi visión. No quisiera entrar a cuestiones particulares, pero en el tema del efecto club, el efecto club de hecho está prohibido por la ley que ustedes nos dictaron. Sobre la segunda pregunta, señor senador, de Laura Castillo Rodríguez,
ella se refirió a los temas de la 2.5, los 60 MHz, que ya he explicado. La tarifa cero. En el punto de tarifa cero escuché y coincido plenamente con lo que dijo mi colega Gabriel Contreras, persona a la que debo un enorme respeto, tanto personal como profesionalmente. En el tema de tarifa cero, nosotros tenemos un mandato muy claro y una práctica regulatoria que resulta de los mejores ejemplos internacionales, que es perfectamente clara. Lo que debemos hacer es permitirle a cualquier operador recuperar sus costos, con base en un modelo que sea transparente, que sea profesional. Eso lo tenemos que hacer ante la eliminación de esta tarifa o en cualquier otro caso que se requiera determinar una tarifa, simplemente tenemos que establecer un modelo que le permita recuperar costos, bajo una lógica muy sencilla. No podemos condenar a un solo operador, por poderoso que parezca en un momento dado, por poderoso que sea en un momento dado, a perder por prestar el servicio, porque esa sería una carga que incluso bajo otros conceptos constitucionales pudiera juzgarse inviable. Yo les agradezco, quisiera tomarme 30 segundos por un deseo de transparencia, porque no quise responder directamente, me parecía que podía llegar a ser incluso malentendido de qué me califica para ser presidente, pero quiero decirles que cuando ustedes hicieron el favor de ratificarme como comisionado ante la propuesta del ciudadano presidente de la República, yo obtuve la 6ª mejor calificación. Es el número de folio W001342. Yo tuve 77.9 de calificación. La mayor calificación fue de 83.4 en ese proceso. Yo soy esa mejor 6ª calificación. Fui la calificación más alta de mi lista, eran 7 listas, yo era la calificación más alta de mi lista. Si puede ver el correo para que se confirme, el que me mandó el comité de participación en su momento mandó este correo, el comité de evaluación, y me dijo: usted, Adolfo, ese es su folio para participar, W001342, ahí estaban mis datos, regresa la calificación. En un proceso meritocrático he tenido la fortuna de ser seleccionado por el ciudadano presidente de la República, ratificado por ustedes. Ese es mi compromiso, esa persona soy. Cuando se me da la oportunidad, por mérito, puedo alcanzar las cosas. Fui honrado y creo que también honró al Senado y al ciudadano presidente haber elegido a la mejor calificación de su lista. Gracias. Muchísimas gracias al comisionado Adolfo Cuevas. Quiero destacar, como en la comparecencia anterior, su profundidad de pensamiento, su responsabilidad y su seriedad, y desde luego el respeto con el que se ha conducido en esta comparecencia. Muchas felicidades, comisionado. Muchas gracias. La técnica nos haga el favor de acompañar al comisionado.